Buenas tardes. Estamos en el seminario de Jaime Klaus Bosch, la sesión 6, que habla sobre el crecimiento impulsado por los salarios en México, un análisis de regresión umbral. En esta ocasión nos toca... aquí está. Okay. En este momento nos toca el honor de estar con Edgar Javier, que nos acompaña desde Italia. Entonces, rápidamente les voy a presentar su semblanza. Edgar Javier Sánchez es mexicano de nacimiento, pero tiene la ciudadanía italiana. Actualmente es profesor de economía en el Departamento de Economics, Society and Politics de la Universidad de Urbino Carlo Bo, en Italia. Además, a partir de agosto de 2018, es miembro investigador del Centro de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas de la Universidad Autónoma de Coahuila, México. Del 2011 al 2017, durante prácticamente 6-7 años, se desempeñó como profesor investigador visitante en diversos lugares, incluyendo la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Departamento de Economía y Estadística de la Universidad de Siena, Italia, siendo docente de las materias de teoría económica, microeconomía, econometría, desarrollo económico y crecimiento económico. El doctor Sánchez Carrera tiene formación de licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila, México. Tiene grado de maestro de Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana, en México. Tiene grado de maestro en Economía Política por la Universidad de Siena, Italia. Y tiene su grado de doctor, lo tiene por la Universidad de Siena, en Italia. En 2010 obtuvo el premio Vinci por la mejor tesis doctoral en Economía en Italia, otorgado por la Universidad Parthenope de Nápoles, en Italia. El doctor Sánchez cuenta con carrera con estancia postdoctoral en Washington University, en Estados Unidos, y sus principales líneas de investigación son problemas de desarrollo económico, teoría de juegos evolutivos, economía aplicada y trampas de pobreza. Como comunidades, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 del CONACYT México. También pertenece a la Sociedad Econométrica de Estados Unidos y es miembro de la Asociación de Crecimiento y Desarrollo Económico en Italia. Ha realizado diversas estancias de investigación y impartido cursos en universidades de Siena y Florencia en Italia, en Washington University y etc. También, obviamente, ha participado en diferentes conferencias nacionales e internacionales. También es muy prolífero, muy rico en cantidad de publicaciones en revistas nacionales e internacionales, y sus trabajos de investigación han sido citados más de 900 veces. Entonces, de hecho, es un invitado especial por parte del Dr. Perrotin, porque es nuestro, como llamamos, anfitrión, que está aquí con nosotros también, que nos ha ayudado a enlazar con Edgar. Dr. Perrotin, ¿le gustaría decir algunas palabras bonitas para Edgar, antes de pasarle la palabra a Edgar? Muchas gracias. Bueno, sobre Edgar solo se pueden decir palabras bonitas, no hay otras. En primer lugar, Edgar, estamos muy agradecidos por tu generosidad de haber aceptado a participar en nuestro seminario. Desde el primer instante en que le comenté y le solicité a Edgar su participación, entusiastamente aceptó participar con nosotros. Entonces, muchas gracias, Edgar, por haber aceptado. Este es un seminario del campo de desarrollo económico del posgrado de economía, cuyo líder, cuyo representante es el doctor Benjamín García Páez, que me pidió que te transmitiera en este instante una disculpa. Él se va a incorporar un poquito más tarde porque tiene un compromiso con la universidad en este instante, pero está muy atento al desarrollo del seminario. Primera cosa. Segundo, que quiero decir es que el trabajo que nos va a presentar Edgar está basado, entre otras cosas, supongo,
en un artículo que Edgar sometió a la revista de Investigación Económica y que fue aceptado por el comité editorial, y su artículo se publicará ya en el número 319, que corresponde al trimestre enero en marzo. Así es que este artículo deberá estar circulando ya a principios de diciembre en formato electrónico, de manera tal que pues vamos a escuchar una conferencia basada en un trabajo de investigación robusto y que seguramente una aportación muy interesante para nuestro seminario. Termino diciendo que como lo importante aquí es escuchar a Edgar, reitero mi agradecimiento. Edgar, bienvenido a nuestro seminario y esperamos que en algún momento sea posible que sea una participación ya personal, no solamente en línea, ¿no? Muchas gracias, bienvenido, Edgar. Bienvenido, Edgar. Te pasamos Gracias, la palabra. gracias. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Sí. Gracias. No, muy contento de estar con ustedes. El agradecimiento es de mi parte hacia ustedes y bueno, también emocionado por presentarles este trabajo. No sé si ya empiezo a compartir la presentación, ¿verdad? Sí. sí, como le gusta. Ahí voy. Entonces, ahí está. Y bueno, ahí está. El trabajo se llama Crecimiento impulsado por los salarios en México, un análisis de regresión umbral, Wage-led Growth in Mexico, a Threshold Regression Analysis. Es un trabajo en conjunto con José María González Lara, que es un economista de Coahuila, y Laura Policardo, que es una colega de acá de Italia, que trabaja actualmente, primero trabajaba en lo que sería la Secretaría de Economía de México, sería acá el Ministerio de Economía y Finanzas de Italia, y actualmente trabaja en la Oficina de Monopolios, de Regulación de Monopolios y Aduanas en Italia. Con González Lara, este es mi segundo artículo, tengo un artículo ya con él publicado en el Trimestre Económico sobre corrupción para el caso de México. ¿Quién la soporta? Los invito a leerla porque es un artículo muy bonito que salió inmediatamente en estos años, en el cambio el paso el cambio de este último gobierno, el inicio de este último gobierno, sobre corrupción y quién la soporta aún más. La pregunta es, ¿quién la soporta aún más la corrupción en México? ¿Si los pobres o los ricos? Y bueno, hicimos ese artículo con José María González Lara y probamos ahí mostramos un poco de evidencia empírica, un ejercicio económico para responder esa pregunta de quién puede soportar aún más la corrupción en México, si los pobres o los ricos, porque la corrupción se vive en todos los niveles, ¿no? En México, espero que ya no tanto, pero en mis tiempos se vivía muy fuertemente en México. Y con Laura Policardo, ella es mi coautora y de muchos artículos, no sé qué número de artículos sea. De hecho, una cosa personal, Laura es mi esposa, ¿eh? Entonces, aparte de ser mi coautora, es mi esposa. Y este artículo, bueno, voy avanti, voy adelante, ¿cómo se hace? ¿Por qué no va? Ahí está. Sí se está cambiando, ¿verdad? Bueno, el artículo es de la agenda, ¿no? El outline, lo que les voy a hablar. Cualquier cosa me pueden interrumpir. A mí me gusta que no se esperen hasta el final, o si quieren esperar hasta el final, adelante, pero si quieren interrumpirme, activan el audio y me interrumpen. Entonces, les presento inmediatamente el resumen donde digo qué se hace
y qué se obtiene como resultado. Después voy a la motivación teórica o a la motivación. No entro tanto en la parte de la bibliografía o el estado del arte, porque yo no soy un experto de economía laboral, de la economía tampoco de la economía en México, entonces no quiero entrar tanto en ese detalle del estado del arte. Entonces me voy más que nada a la motivación teórica, después ya entro de lleno a la base de datos, los hechos estilizados, y luego ya el ejercicio econométrico, son regresiones umbrales, ¿ok? Les explico brevemente o a grosso modo lo que son las regresiones umbrales y luego las conclusiones, ¿no? Entonces esto sería más o menos la presentación que preparé. Espero que sea clara y espero que sea convincente, ¿no? Ahí está. Bueno, como resumen, el crecimiento de la tasa salarial en México se ha mantenido constante o estancada en la evolución dinámica. Los datos nos muestran eso, incluso cuando ha existido un aumento de la productividad laboral y con la autonomía de la banca central, de la Banca de México, las crisis inflacionarias no han más sucedido en México. Se ha tenido una tasa inflacionaria objetivo, targeting inflation, o tasas inflacionarias contenidas de acuerdo a los objetivos de la banca central, de la Banca de México. Es por esta razón que surge la pregunta en este artículo de investigación. Nos proponemos de que si la actividad económica medida por el Producto Interno Bruto, o en nuestro caso, al final la medimos por el Índice Global de Actividad Económica, puede ser incentivada o no con salarios crecientes que van de la mano con la productividad laboral y con la política monetaria de control de la inflación, ¿no? Con objetivos claros, ¿ok? Y bueno, con este fin aplicamos regresiones umbrales. Son datos, veremos los datos, que son series temporales, veremos las características de los datos, pero al final decidimos utilizar la técnica de regresiones umbrales para mostrar que después o antes de un cierto valor umbral, threshold en inglés, o valor crítico, un punto de inflexión en términos matemáticos, los salarios pueden no ser inflacionarios en lo absoluto. La inflación no es significativa en el modelo al final, y que además que si la productividad laboral aumenta, los niveles de ocupación o empleo aumentan, esto conlleva a que se tendrá mayor actividad económica, medida por el índice global, el IGAE, Índice Global de Actividad Económica del sector, de los tres sectores, ¿no? Primario, secundario, terciario, o solo manufacturero. Bueno, ustedes me corrigen después. Controlando, teniendo como variables de control los costos comparativos de la mano de obra en el sector manufacturero, la precariedad del trabajo, de labor en México, las tasas de interés interbancarias y el tipo de cambio. Al final verán ustedes que hay un resultado muy intrigante sobre la relación de la precariedad laboral en México y el IGAE, el Indicador Global de la Actividad Económica en México, porque es una variable que al final cuenta mucho para México, o en este modelo, en estos datos, en estos resultados. Bueno, la motivación teórica, bueno, yo creo que ustedes saben, o a lo mejor saben, o no lo sé, yo no sabía tanto, pero hay dos enfoques post-keynesianos sobre cómo impulsar el crecimiento económico en una economía, o la Profit-Led Growth Hypothesis o la Wage-Led Growth Hypothesis, ¿no? Entonces van ahí, se están discutiendo si cómo crecer más. Básicamente lo que te dicen a palabras llanas, lo que te dicen es que hay que dar incentivos de inversión al capital o a los capitalistas, ese es el Profit-Led Hypothesis, o hay que dar capacidades de consumo, de gasto a los hogares a través de los salarios. Y este es el Wage-Led Growth Hypothesis, ¿ok?
Esta es la motivación teórica. En México, además de que en México, teóricamente, también empíricamente, el crecimiento salarial se ha mantenido cerca de valores muy, muy bajos históricamente. Inclusive Ibarra y Ross, en un artículo, uno de los últimos artículos de Ross en el 2019, publicado en World Development, testean esta hipótesis del Wage-led growth hipótesis con tasas de inflación. Y el resultado es muy interesante. El crecimiento salarial moderado, esto para el caso de México, se ha considerado por su impacto en la demanda agregada y consumo como una de las causas más importantes y consecuencia del lento ritmo, de la lenta actividad económica en México en los últimos años, del 90 al 2015, es el trabajo de investigación de Carlos Ibarra. Y esto lo que ha dado bajos niveles salariales que impactan de manera muy pobre a la demanda agregada y al consumo, han dado como resultado la desigualdad económica que sigue en México. Pero lo que puede decirte un banquero es de que las tasas de inflación han sido moderadas o persistentemente bajas. Entonces ahí entra, si estuviera aquí un banquero, entra el debate, ¿no? La cosa es buena porque al menos la inflación no la hemos sufrido, pero no hemos tenido crecimiento, ¿no? Uno le puede decir, no puede replicar eso. Y eso es lo que se muestra también en este artículo de Ibarra y Ross, ¿no? Que este crecimiento muy moderado y muy pobre de los niveles salariales en México han tenido un pobre o muy moderado impacto significativo, como quiera, en términos estadísticos, en la demanda agregada, en el consumo, y por lo tanto ha generado mucha desigualdad económica en México, con tasas de inflación controladas, targeting inflation. Bueno, luego otros artículos muy importantes ya no solo aplicados para el caso de México son, por ejemplo, los de Onaran y Obbs, los de Stokeham y Wellarick, publicados en el Cambridge Journal of Economics, pero interesante también, que ahora está entrando de moda por el Premio Nobel de Cart, es su artículo sobre the Skill-Based Technical Change and Rising Wage Inequality, de cómo muestran que la desigualdad salarial, sobre todo cuando la contención salarial se da en los niveles más bajos del salario y crece en los niveles más altos, o de los rentiers o de los capitalistas, sus salarios, ha tenido como consecuencia la desigualdad económica que se vive actualmente en todo el mundo y los bajos niveles de crecimiento económico. Y es lo que muestran estos autores y es lo que es una de las razones por las que Cart, por ejemplo, se le otorgó el premio Nobel. La razón, creo que la más importante, parece ser que la más importante es por la técnica, no por el resultado, ¿no? Una técnica experimental para mostrar esto que los economistas sabemos, ¿no? Los economistas que estudiamos los efectos reales de la contención salarial en el mercado y no los efectos neutrales de la política monetaria, ¿no? Ya me pueden preguntar aquí por qué la tengo tanto con los banqueros. Bueno, porque hace años estuve en el Banco de México haciendo una presentación y me atacaron muchísimo por lo que demostré, por lo que fui a presentar. Pero bueno, luego les platico esta anécdota, ¿ok? Bueno, la motivación teórica, seguimos, ¿no? Si nosotros suponemos una ecuación de salarios que depende, si sea de la productividad X, de los objetivos inflacionarios y de los costos de la fuerza de trabajo en nuestro país y los costos de la fuerza de trabajo en México, entonces la política salarial tiene un sentido, ¿no? Tendría un sentido porque nosotros aumentamos los salarios, si se aumenta, para mantener esta identidad, si se aumenta más o menos en la misma cantidad, en la misma proporción, uno de estos factores, ¿no? La productividad o la inflación,
o la diferencia en los costos laborales, en los costos de contratación de la mano de obra en el sector manufacturero en nuestra economía con respecto de la economía exterior. Entonces, la ecuación de salarios tiene sentido. Si nosotros tomamos esta ecuación de salarios y consideramos un modelo de oferta agregada, demanda agregada, si recuerdan los cursos básicos de macro, el primer modelo que se ve es el de oferta agregada, demanda agregada, donde la demanda agregada es prácticamente el PIB o el rédito o el ingreso disponible, que es consumo, inversión, el sector externo y gasto público. Podemos decir que con un multiplicador, el consumo se ve afectado positivamente con el crecimiento de los salarios, lo cual incrementará el crecimiento económico, el Producto Interno Bruto o el ingreso o la demanda agregada, ¿no? Esto es algo que sabemos muy bien. Sabemos también que también el multiplicador de la inversión podría afectar el crecimiento económico, pero si aumentan los salarios, la inversión de las empresas podría disminuir porque son mayores los costos laborales, ¿no? Entonces, esto todo es el debate de las teorías de Profit-Led Growth Hypothesis, crecimiento, apoyando, incentivando las empresas innovadoras o los inversionistas y los capitalistas, o el crecimiento apoyando a los salarios, al consumo, a la demanda agregada a través de un incremento de los salarios de los hogares. También el gasto público tiene su efecto sobre la demanda agregada. Bueno, con esto yo puedo encontrar, si yo hago la diferenciación total de mi ecuación de demanda agregada, considerando el modelo, la ecuación de salarios, la ecuación número 1 que les presenté, puedo encontrar el multiplicador. Esto que es aquí, que es el efecto de un incremento de los salarios sobre la actividad económica, sobre el PIB, o sobre el PIB o sobre el indicador de actividad económica, ¿ok? Bueno, como pueden ver, por ejemplo, en el denominador que es 1 menos H1, todo depende, los salarios todos dependen, la variación de los salarios, el incremento de los salarios tiene un efecto que hace cambiar, sea el consumo, sea la inversión, sea las relaciones con el sector externo, debido al costo o no de la mano de obra, del trabajo en México. Pero lo que puedo concluir es que no es tan fácil afirmar a priori si este multiplicador H2, que suponemos que mayores salarios, mayor consumo, mayores salarios, mayores gastos, mayores costos para los inversionistas, entonces es negativa. Mayores salarios, menor competitividad con el extranjero porque será más costoso para nosotros la mano de obra. La suma de estos efectos no se puede determinar teóricamente muy bien. Es decir, no puedo decir si estoy en un modelo con esto. Esta es la motivación teórica, ¿no? Teóricamente el debate continúa. Si gana la hipótesis de Profit-Led Growth o de Wage-Led Growth. Continúa el debate. Entonces, lo único que hacemos es ir a los datos y hacer el análisis empírico. Ver si una economía puede crecer con mayor inversión conteniendo los salarios o si con mayor salario conteniendo la inflación. Y es lo que hacemos. Esto nos motiva a nosotros todo este debate. Aparte de, les puedo decir que también es aparte de toda la motivación personal que uno tiene por cuestiones de afinidad como investigador, ¿no? Nos educamos, nos crecimos con salarios contenidos en muchas décadas y siguen contenidos todavía. Entonces decimos, con crisis inflacionarias en los 80s, la crisis del 95, con pérdida de poder de compra muy grave. Y entonces uno dice, pero ¿qué podemos hacer? ¿Podemos seguir creciendo? ¿No? ¿Podemos incentivar los salarios? ¿Tener cuidado con la inflación? Esto es lo que motiva personalmente también este estudio, ¿no?
Y entonces, ¿qué hicimos? Bueno, su servidor va a la base de datos del INEGI, va a la base de datos de la banca central del Banco de México y trata de buscar datos, ¿no? sobre las variables de interés, sobre todo salarios, inflación y la actividad económica, el Producto Interno Bruto o algo que me mida cómo va el performance de la economía mexicana, ¿no? Y bueno, encuentro una buena base de datos, bastante buena al final, porque son datos mensuales que van del 2007 al 2019, al quinto mes del 2019. Como son datos mensuales, no utilizo el PIB, porque el PIB a lo menos tiene datos trimestrales, ¿no? Luego se van semestrales y luego anuales, ¿no? Entonces, mejor considero el indicador global de la actividad económica, el IGAE, con precios base del 2013, que es el índice del crecimiento económico en el sector primario, secundario y terciario. Ahí están los sectores económicos muy importantes en economía. Es una serie desestacionalizada, considera la tendencia ciclos, por ejemplo, los ciclos del diciembre, la cuesta de enero y estos. Un incremento en la unidad medida del índice implica un mayor crecimiento en los sectores primario, secundario y terciario de la economía mexicana, ¿no? Esto te la da el INEGI. Luego la inflación, consideramos siempre datos mensuales, el índice nacional de precios al consumidor, y son datos del Banco de México. Los salarios, aquí no considero el salario mínimo, porque para el salario mínimo no había mucha variación en la edad. En econometría uno busca variación, ¿no? Ustedes lo saben, ¿no? Porque si uno de los impuestos de OLS o del teorema de Gas-Markov es de que las X tienen que tener cierta variabilidad, si no, no tiene sentido hacer una regresión. Entonces, los salarios mínimos no tienen mucha variación. Entonces dije, no, esto no me sirve. Entonces, por ejemplo, entonces utilizamos este indicador de salarios, que es el salario diario asociado a trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano, diario pero mensual, ¿no? Entonces tiene una cierta variación, la tiene. En el IMSS, entonces es el salario de las personas que cotizan en el IMSS, entonces es empleo formal, de los asalariados en empleo formal, ¿ok? La unidad de medida está en pesos. Luego la productividad laboral es representada por el índice de productividad de la mano de obra en la industria manufacturera, es un indicador del INEGI con base 2013. Luego me voy a tratar de buscar más datos para tener un estudio robusto, tener variables de control. Entonces, el nivel de ocupación, el sector formal, que es la P ocupada en términos porcentuales. Tengo también datos, gracias al INEGI, tenemos datos de la ocupación en el sector informal, que es la PEA, económicamente, es una estimación, ¿no? De la PEA ocupada en el sector informal, en términos porcentuales. Tenemos también los datos de los costos de la mano de obra que nos darán un indicador de la diferencia entre el costo de la mano de obra en el sector manufacturero en México y algún otro país fuera del mundo, ¿ok? Estados Unidos, por ejemplo. Un incremento de este indicador indica mayor costo de la mano de obra en la industria manufacturera en México, es decir, que a las empresas, al capital, es costoso emplear los trabajadores. ¿Por qué? No solo por salarios, también por el indicador puede interesar también otras cosas, por salarios porque no encuentras el trabajador que requieres o por cuestiones de costos de transporte del mercado de trabajo. Es decir, es un indicador de costos de ocupación desde el punto de vista de la empresa. Y luego esta otra variable muy interesante que es la precariedad, que son las condiciones críticas de ocupación, ¿ok? Medida en términos porcentuales. Y es precariedad, sí. ¿Por qué? Porque se refiere a las personas, a los trabajadores con menos de 35 horas a la semana por cuestiones de trabajo precario o que inclusive pueden trabajar más de 35 horas pero con un salario muy bajo, ¿ok? Con un salario inferior al salario mínimo
o que pueden inclusive trabajar más de 48 horas, pero con un salario todavía bajo, menor a 2 salarios mínimos. Entonces es precariedad, es el indicador de precariedad, las condiciones críticas de la fuerza de trabajo en México. Luego utilizamos otras 2 variables para considerar el sector financiero, ¿no? El tipo de cambio y la tasa de interés interbancaria. Bueno, estos son los datos. Los hechos estilizados nos muestran lo que pensamos, los que sabemos todos, o los que saben de la economía mexicana, que por ejemplo la tasa de crecimiento, ¿ok? Nosotros en la regresión no vamos a aplicar la tasa de crecimiento, tomamos el dato niveles, el salario de los ocupados en el IMSS. Pero si aplicamos la tasa de crecimiento, como quiera, vemos que la tasa de crecimiento es de una tendencia ligeramente a la alza, no necesariamente muy creciente, y es a partir del 2017, 2018, donde ya se ve la tendencia marcadamente a la alza, y es una de las políticas, por lo que entiendo, de este gobierno, de incrementar el salario mínimo, incrementar el poder adquisitivo de la clase trabajadora en México, ¿no? Cosa que no era muy de política económica en los gobiernos anteriores. Y ahí está, por eso busqué este dato y esta gráfica. Por ejemplo, el salario promedio real asociado, siempre este salario de los trabajadores asociados o que cotizan en el IMSS, antes del gobierno actual, es decir, por ejemplo, del 2001 al 2017, se ve como si tiene una tendencia a la baja o controlada, pero de ninguna manera una tendencia creciente. ¿Ok? Entonces, para de nuevo mostrar con hechos ya estilizados esa motivación teórica, como los salarios, su evolución ha tenido una tendencia moderada, no creciente, inclusive podría ser a la baja, ¿ok? Creciente en los últimos años solamente. Ahí está. Entonces me voy a los últimos años, me voy de nuevo al gráfico o a los hechos estilizados sobre el salario promedio diario asociado de las personas que cotizan en el IMSS del 2019 mensual a el último dato que encontré en noviembre del 2020, y entonces hago el gráfico y sí veo una tendencia creciente, ¿no? Aunque si los últimos datos, el 2021, ya en el 2020, 2021, estaba viendo esta mañana que la tendencia de nuevo está en disminución. Puede ser un efecto de la pandemia. El bajo performance salarial y del IGAE en el 2021 seguramente es por la pandemia, por las restricciones en la actividad económica y en los sectores económicos, ¿no? Bueno, y esta es la inflación en México, en nuestros años de estudio. Una inflación controlada, objetivo. No se tienen, obviamente, si ustedes quisieran comparar estos niveles de inflación con un país de Europa, donde el objetivo es por debajo del 2%, un italiano, un alemán te dirá, aquí estás bien fuera, Edgar, tienes inflación muy alta. Pero para nosotros, para los mexicanos, son inflaciones controladas, siempre por debajo de los 2 dígitos de los que estábamos acostumbrados en la década de los 90 y los 80. Entonces ya son inflaciones controladas en torno al 3%, un poquito casi alcanzando el 4% en todo el año, en todos los años de estudio de este trabajo que les estoy presentando, ¿no? Entonces es una inflación controlada con salarios moderados. Entonces estos hechos estilizados están todavía motivando más el por qué hacer este trabajo y por qué hacer este ejercicio econométrico, ¿no? Trato de ver los últimos años y la inflación del 2008 al 2020 sigue siendo controlada, ¿ok? Alrededor del 4%. Si hacemos una línea de tendencia aquí, nos saldrá entre el 3 y el 4% la inflación, que son los objetivos más o menos del Banco Central, del Banco de México, ¿no? Que se traza todos los años. Bueno, estos son los hechos estilizados en la gráfica de los costos unitarios comparativos de la mano de obra en la industria manufacturera, costos comparativos con respecto al sector extranjero, están medidos en dólares, ¿ok?
y son crecientes. Entonces, sí, los costos crecientes ligeramente. Entonces, los costos de la mano de obra comparados con el extranjero, en general en el INEGI, tú pues, ya después puedes ir a ver por país con cuál te quieres comparar, pero en general, entonces tú puedes poner con China o con países asiáticos o países de la India, los costos sí son altos, ¿no? Porque ellos compiten con costos de mano de obra más baja, pero no tan altos como quiera, ¿ok? Está contenida la tendencia. Y esta es la productividad de la mano de obra de la industria manufacturera. Y ustedes me dirán, Edgar, tú lo que estabas diciendo, lo que estabas planteando teóricamente en la ecuación 1 que les mostré al inicio, es que los salarios dependían de X, que era la productividad laboral, igual a X, igual al objetivo inflacionario y a la diferencia entre los costos unitarios de la mano de obra del país México con el país extranjero. Y me dijiste que si los salarios subían, la productividad tendría que subir. Y gráficamente, o los estilizados nos dicen que la productividad cuando hago la tasa de crecimiento de la productividad de la mano de obra en la industria manufacturera no ha crecido. Bueno, la respuesta es esta. Si bien el índice de productividad en el sector manufacturero tiene un crecimiento de 5.53%, del 2007 al 2018, su tasa de crecimiento, ya hablando en términos de tasa de crecimiento, promedio es de 0.54, la pendiente de esta línea de puntitos, ¿ok? 0.54, negativa. Y aunque esta última es mínima, pero de mayo de 2019, dicha tendencia se reduce en 10.90. Esto anterior se debe fundamentalmente, es lo que nosotros tratamos de explicar, a la reducción de la inversión pública y privada. Ha habido una reducción en general en estos años en la inversión pública y privada, que es la siguiente gráfica que les muestro. En el primer año de sexenio, sobre todo en este último gobierno, que es de corte ideológico, centro-izquierda, incertidumbre natural de estos periodos iniciales de gobierno federal, ¿no? Que la incertidumbre nos decía que mayor gasto público tenía mayores presiones inflacionarias, entonces se contenieron, ¿no? ¿Ok? Otro aspecto fue que para ese tiempo aún se negociaba el TEMEC, ¿no? O ¿cómo se llama? El nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Y entonces estaba esperando a las condiciones de intercambio y por lo tanto no se generaba inversión pública, inversión privada, lo cual no implicaba un mayor incremento de la productividad laboral. De hecho, de acuerdo al anterior, de 2005 a junio de 2019, tanto la inversión pública como la privada tuvieron un comportamiento eventualmente positivo respecto del PIB. La primera, la inversión pública, tuvo un promedio del 4.5% y la inversión privada del 16.38%, pero con tasas de promedio anual raquíticas, muy bajas, muy pobres, del 1.83 negativo y del 1.20. Es decir, baja inversión y bajo inversión pública y privada. En 2019, el último año de nosotros, de nuestro estudio, año del cambio del gobierno federal, el segundo trimestre, la inversión pública fue de 2.61% respecto al PIB y la privada el 18.50%, con una caída en la tasa de crecimiento de menos 5.31% de la pública y de menos 2.43% de la inversión privada. Es decir, nuestra respuesta a esta baja productividad se debe básicamente a la pobre inversión pública y privada y con el objetivo de controlar las incertidumbres por el cambio de gobierno y las presiones inflacionarias que se podrían dar. Estas son las tasas, este es el gráfico al que me refería. Entonces, si yo trazo aquí una línea de tendencia, sea para la inversión pública, que es la línea a puntitos, y la inversión privada, que es la línea normal, la línea de tendencia me viene negativa, ¿no? La tasa de crecimiento de ambos tipos de inversión no es positiva, no es creciente. Bueno, esto en cuanto a las
principales variables de interés, ¿no? Luego nos vamos a las condiciones críticas, a la precariedad, que al final resulta una variable de mucho interés, ¿eh? El promedio, porque es muy precario el mercado laboral en México, es de lo que nos dimos cuenta. Bueno, lo que uno sabía, bueno, lo que uno ve en la calle, se ve en México, pero uno no lo realiza hasta que no ve los datos, ¿no? El promedio de tasa de crecimiento de la población informal del 2006 al 2018 es del 1.64%, 2%, con tendencia negativa a partir del año 2013, en que se aplicó la nueva ley federal, la reforma laboral, tratando de agarrar más mercado informal al mercado formal, ¿no? Dado lo anterior, dado esta reforma laboral, se incrementa la población ocupada y aunque no es significativo este incremento, se reduce la informalidad en un 1%, ¿ok? En los años señalados. Importante, pero es señalar que se reduce la informalidad, pero aumenta la precariedad o las condiciones críticas que puede ser mercado formal, ¿eh? O sea, la precariedad se da en la ocupación formal, trabajar menos de 35 horas, trabajar más de 35 horas con un salario muy pobre, un salario por debajo del mínimo, o trabajar más de 48 horas en el mercado formal con menos de 2 salarios mínimos. Aumentamos ese tipo de trabajo. Bueno, es lo que se está haciendo, o lo que se hizo, o lo que se está haciendo, no sé si todavía, disminuyendo el mercado informal, aumentando el mercado formal, pero con mucha precariedad. Entonces, no sé qué tan bueno sea eso, ¿no? Y ahí está. La ocupación aumenta. Bueno, este es con mercado, como les decía, creo que ahora viene la gráfica de la precariedad, con mercado precario en la ocupación formal, con una disminución de la ocupación informal, pero con mayor precariedad en la ocupación formal. Y esta es la gráfica, el hecho estilizado de la gráfica de la tasa de crecimiento del IGAE, ¿ok? Que al final la tendencia es positiva, ligeramente creciente, con una caída en el último año. De hecho, no hay una gran recuperación en el periodo pandémico del 2021, ¿okay? 2020-2021. Pero bueno, esta es la tasa de crecimiento del índice de tipo de cambio real del peso mexicano, que nos dice que una pérdida del tipo de cambio real del peso mexicano quiere decir que tenemos mayor capacidad de exportar. Se nos devalúa nuestra moneda, entonces se venden más baratos nuestros productos y puede ser una política exterior expansiva, buena para la economía o para los exportadores, ¿ok? No para los inversionistas, ¿ok? Y esta es la tasa de interés interbancaria de equilibrio, siempre creciente. La tasa de interés es otro problema en México y otra buena motivación de un nuevo artículo de investigación, ¿no? Como la tasa de interés de México, la tasa de interés interbancaria impacta, yo haría un trabajo sobre el impacto de la tasa de interés interbancaria, la desigualdad, la inversión y el crecimiento económico, porque la tasa de interés interbancaria en México es muy alta respecto a tasas en otros países, ¿ok? Entonces uno puede ver que hay mucho margen de ganancia para el sector financiero y esto implica mucha desigualdad porque mucho margen de pérdida para el sector deudor, para los inversionistas micros, por ejemplo, entonces esto es desigualdad, ¿no? Y no sé qué tanto crecimiento, a lo mejor no hay tanto crecimiento, es toda una hipótesis que se podría hacer, ¿no? Bueno, pero yo tengo estos datos y luego todos estos datos me voy a hacer gráficos de dispersión. Se los presento ya aquí en el panel de dispersión en una sola slide, ¿no? Donde simplemente las nubes de puntos, ¿no? Donde mi variable dependiente va a ser el IGAE. Yo quiero ver cómo los salarios, la inflación, la productividad laboral, la ocupación, el empleo formal, informal, la precariedad, la tasa de interés, el tipo de cambio, afectan la actividad económica en México, medida por el IGAE, ¿no? Como les expliqué, no por el PIB, porque tengo datos mensuales, ¿no? Me voy a ver la nube de puntos y trazo líneas de tendencia que no necesariamente sean lineales, como estas, que no son lineales y son las que mejores se ajustan a estas nubes de puntos. Y bueno, con estas nubes de puntos, que algunas son a forma de U, otras a formas de U inversa, como ustedes saben, ¿no? La teoría de Kuznets, el crecimiento con la desigualdad, U inversa.
Entonces, la U inversa. Con esto, uno ya piensa, o el investigador piensa, ¿no será que existe un punto de inflexión, un umbral, tal que, por ejemplo, para mayores niveles de productividad, llegas a un punto de inflexión tal que si la productividad, que el IGAE comienza a salir, la productividad comienza a disminuir? ¿Será que existe un punto de inflexión? O, por ejemplo, la inflación comienza a caer y la IGAE comienza a subir, a subir, a subir. Y luego llega el indicador del IGAE alrededor del 80, 90, 100. ¿No será que ahí existe un punto de inflexión tal que si el IGAE comienza a subir, a subir, a subir, la actividad económica en el sector primario, secundario, terciario, entonces la inflación comienza ahora sí de nuevo a subir? Primero era la baja la inflación y luego la baja. Este es el panel de gráficos que ya nos dan una inspección visual de la motivación a realizar un ejercicio de regresiones umbrales. ¿Ok? Que vemos que existen relaciones donde pueden existir puntos de inflexión, donde una variable explicativa, que trata de explicar a la explicada, tiene primero un signo positivo o negativo y después cambia de signo, después del punto de inflexión. Esto es más o menos lo que se trata de explicar con las regresiones umbrales. Bueno, ¿cómo se hacen las regresiones umbrales? Les escribí aquí el modelo, pero no sé si muy a detalle, pero básicamente en regresiones umbrales, que se debe a Perron, a Hansen, a estos econometristas muy buenos, lo que uno hace es hacer tantas regresiones, o sea, uno fija el umbral, ¿no? Yo fijo un umbral de la inflación del 4% y tengo datos de una serie histórica o una serie temporal de la inflación, y en algunos datos temporales la inflación, en mi punto umbral que fijé de 4%, algunos datos temporales están por debajo del 4, otros datos temporales están por encima del 4, ¿no? Entonces yo hago varias regresiones, tum, 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 tum. Y si en la regresión del 4%, el error estándar de esa regresión es el mínimo respecto a todas las regresiones, estoy minimizando los errores estándar, es el menor error estándar, entonces ese sí es un punto de inflexión estadísticamente significativo. No sé si se explica, así lo explico, creo que así lo explico mucho más claro, ¿eh? Obviamente tiene hay todo un sistema de ecuaciones y es un sistema teórico, ¿no? Formal, que explica, pero por ejemplo este S es la sumatoria de los errores estándar de todas tus regresiones, la suma de todas tus regresiones Y respecto a los X y a los umbrales que fijas, ¿ok? Al cuadrado, minimizas y donde encuentras el mínimo, entonces ese es un umbral, ¿ok? Podemos así obtener estimaciones de regresión umbral minimizando estos errores, la suma de los errores al cuadrado, ¿ok? La sumatoria de los residuales. Aplicamos esta técnica. ¿Qué les digo antes de entrar a los resultados? Una técnica se ve de Hansen, Perron, Bain, Perron. Les digo que tenemos, porque me lo pueden preguntar ustedes, ya tengo las respuestas. Para los que aplican series temporales, aunque tengo series del 2007 al 2013, ya es una serie temporal bastante, no una amplia, pero ya bastante, que me puede generar problemas de raíz unitaria, de estacionariedad. Bueno, yo, obviamente, primero de aplicar las regresiones umbrales, tenemos los test de estacionariedad, ¿no? Y encontramos que las variables son estacionarias y que no tenemos por qué entrar al estudio de integración entre nuestras variables, ¿ok? Entonces, vamos adelante y decimos, entonces vamos adelante y aplicamos regresión umbral, que es un método OLS no lineal, ¿ok? Es no lineal todo esto. Bueno, siguiendo este procedimiento, estimamos la ecuación 1 minimizando 2, que es la sumatoria de los residuales al cuadrado, considerando como variable dependiente la IGAE y como conjunto de variables independientes o regresoras la productividad laboral, la P ocupada informal, la precariedad laboral, el costo de la mano de obra en el sector manufacturero, la tasa de interés interbancaria y el índice del tipo de cambio.
y como regresoras los salarios y la inflación. Es decir, como regresoras como puntos de inflexión que trataré de buscar. A mí me interesa solamente encontrar valores umbral para las regresoras que se llaman salarios e inflación, ¿ok? No me lo pude haber hecho, pero, por ejemplo, no me interesa ver si existe un umbral para la precariedad laboral, tal que para bajos niveles de precariedad laboral, mayor IGAE o viceversa, ¿no? Para altos niveles de precariedad, mayor IGAE. No, en este estudio me interesa simplemente, el título lo dice, ver si existe un nivel de salarios que impulse la actividad económica controlando la inflación o donde la inflación no es significativa. Entonces mi objetivo es buscar con una regresión umbral el umbral de salarios y de inflación, ¿ok? Se buscan los umbrales de los salarios y la inflación tal que tienen un efecto sobre IGAE. Los resultados se presentan a continuación, ¿ok? Las tablas las puse al final de la diapositiva. ¿Qué me dicen los resultados? Son bastantes, porque tengo bastantes variables. Bueno, no bastantes, pero sí, porque es un modelo macroeconométrico, ¿ok? Para un modelo macroeconométrico son bastantitas variables. Los resultados indican que existen 3 valores umbrales de niveles salariales. Encuentro 3 umbrales, son 3 puntos de inflexión donde se minimiza el error cuadrático, los residuales al cuadrado, ¿ok? Que afectan la actividad económica, el IGAE. Esto es, primer umbral, cuando el salario de los asociados al IMSS está por debajo de los 38 pesos, el índice del tipo de cambio, la PEA ocupada y el costo de la mano de obra me resultan estadísticamente significativos, ¿ok? Todas con signo positivo, es decir, un aumento del índice de tipo de cambio real, lo cual representa una depreciación de nuestra moneda, lo cual representa un incentivo a las exportaciones, incrementa el indicador global de la actividad económica, porque a lo mejor México es un país abierto al exterior, ¿no? Esa sería la interpretación económica. Un aumento de la PEA ocupada, todo esto cuando los salarios están por debajo de los 238 pesos, ¿ok? Incrementa el IGAE en 1.3 unidades. Cuando los salarios reales percibidos están por encima de los 38 pesos, el IGAE se incrementa en 0.11 unidades por el eventual incremento en el consumo como componente de la demanda agregada, por ejemplo, la interpretación que le damos. Un incremento del costo de la mano de obra tiene un impacto positivo sobre el IGAE, ¿ok? Ahora bien, el otro umbral es cuando el salario percibido está entre 230, porque yo puedo encontrar un umbral en términos de intervalos, como este caso, ¿ok? Cuando el IGAE está entre 238 pesos y 278 pesos, es decir, W es mayor o igual a 238, menor o igual a 270. Ese es mi umbral, ¿ok? Este intervalo. ¿Cuándo sucede eso? Cuando los salarios están en este intervalo, las variables que son estadísticamente significativas son de nuevo el índice de tipo de cambio. Ahora sí me resulta significativa la inflación, es decir, que hay inflación. Hay inflación cuando los salarios están en este intervalo. La PEA informal, hay informalidad, me resulta significativa, lo que no había antes con salarios bajos. La productividad laboral, pero hay productividad laboral. La precariedad, de nuevo, es significativa y el costo de la mano de obra. En particular o específico, el índice de tipo de cambio que al aumentar representa depreciación tiene un impacto positivo sobre el IGAE, de nuevo, ¿ok? Más exportaciones. La tendencia inflacionaria es positiva, el coeficiente de la inflación es positivo. Sobre el IGAE, un incremento mensual de 1 unidad porcentual en la inflación genera un aumento de 0.88% en el IGAE, ¿ok? Un incremento en la P informal, que estructuralmente también sostiene el consumo, aumenta el IGAE en 0.5 unidades, ¿ok? Mayor informalidad, incrementa el IGAE en México, ¿ok? Porque es mayor consumo, ¿ok? Un incremento en la productividad laboral tiene también un signo positivo en el IGAE y lo incrementa en 0.26 unidades. Cuando los salarios diarios percibidos están entre los 238 y los 270 pesos, el IGAE aumenta en 0.23 unidades. Este es el coeficiente de los salarios, ¿ok? 0.23 unidades.
La precariedad laboral tiene un efecto positivo, es decir, la precariedad laboral no resulta siempre positivo en este análisis de regresiones umbrales. La precariedad laboral incentiva la actividad económica en México. ¿Ok? Entonces, no es una economía que crece con un mercado laboral bondadoso, es un mercado laboral muy precario. Posiblemente la interpretación de tal efecto positivo es el tener la reducción de costos salariales que incrementa la precariedad en el trabajo. El costo de la mano de obra aumenta el IGAE en 0.03 unidades. De nuevo, el costo de la mano de obra es positivo con el IGAE. Ahora, ¿qué pasa cuando encontramos un umbral tal que los salarios están por encima de los 270 pesos? Por encima. Pueden ser de 300, 400 pesos. Actualmente está en 400 pesos los salarios diarios de los trabajadores asociados al IMSS, ¿ok? No importa, por encima el umbral. Cuando los salarios están por encima, ¿qué pasa? Las variables estadísticamente significativas son solamente el tipo de cambio, la PEA informal, la PEA ocupada, la productividad laboral y la precariedad. Es de notar algo importante. Ya aquí se ve que la inflación no resulta más inflacionaria. ¿Ok? Es decir, incrementamos los salarios o los salarios salen, el IGAE aumenta y la inflación no me está resultando inflacionaria. En este análisis de regresión umbral, un incremento del índice de tipo de cambio en particular aumenta de nuevo el IGAE en 0.08 unidades. Un incremento de la P, pero hay variables que me incrementan el IGAE que no nos gustan mucho a los economistas de desarrollo económico, ¿no? Por la informalidad aumenta la actividad económica en México medida por el IGAE. La ocupación también aumenta el IGAE, un aumento de la productividad también aumenta el IGAE, los salarios tienen un coeficiente de 0.13 que aumenta de manera positiva, aumentan el IGAE, y la precariedad también aumenta el IGAE por reducción de costos salariales. ¿Qué puedo hacer ahora? Ver los resultados del valor umbral de la inflación. Yo hago ahora, de nuevo, variable dependiente IGAE, pero ahora busco minimizar el punto de inflexión o los puntos de inflexión de la dinámica de la inflación, ¿ok? Entonces, busco encontrar el umbral de la inflación. Y obtenemos tres umbrales obtenidos, ¿ok? En manera resumida. Número 1, cuando el nivel inflacionario está por debajo del 3.5%. Niveles inflacionarios por debajo del 3.5% me dicen que el tipo de cambio, los salarios y la tasa de interés son las únicas variables estadísticamente significativas en esta regresión. IGAE y todas las variables, ¿ok? Con impacto positivo de los salarios, el tipo de cambio, mientras que la tasa de interés tiene un impacto negativo sobre el IGAE. Mayores tasas de interés, menor IGAE. Cuando la inflación está por debajo del 3.5%, es una inflación controlada y baja, ¿ok? Moderada. Cuando la inflación está entre el 3.5 y 4.8%, que es una inflación un poquito ya fuerte, no fuertísima, pero un poquito fuerte respecto a los objetivos de la banca central, las variables estadísticamente significativas son la PEA informal, es decir, hay informalidad con esos niveles salariales, resulta significativa la informalidad, pero con signo negativo en este caso. Afecta negativamente el IGAE. La PEA ocupada, la productividad laboral, los salarios y la precariedad laboral. Cuando estos niveles inflacionarios están entre estos valores del 3.5 y 4.8%, entonces un aumento en la PEA informal disminuye el IGAE, como les decía, en 0.4 unidades. Pero la PEA ocupada en el sector formal es altamente significativa, aumentando el IGAE en 2 unidades. La formalidad aumenta el IGAE, entonces puede verse un efecto de compensación. ¿Okay? Cuando hay mucha inflación, a lo mejor hay mucha inflación porque hay mucha demanda agregada, mucha demanda, mucha actividad económica, ¿ok? Pero los salarios son significativos y positivamente aumentan al IGAE, ¿ok? Cuando el nivel inflacionario está por encima del 4.8%, en este umbral, que es un nivel de inflación casi del 5%, el coeficiente de la inflación no es significativo. Es decir, yo encuentro, no sé si se entiende esto, pero yo encuentro un umbral del 4.8%. Lo que quiere decir es que la inflación no afecta estadísticamente de manera significativa el IGAE. Aunque tengo inflación,
pero no afecta el IGAE. ¿Ok? Entonces, tengo esta inflación, pero es una inflación que tengo que controlar, eso sí, pero no está afectando el IGAE, no es significativamente. Mientras que sí lo son la P ocupada, la productividad laboral, los salarios y la precariedad laboral. Entonces, podría ser que la interpretación es que estos altos niveles de inflación se deben a que hay ocupación laboral, productividad laboral, mayores salarios y desafortunadamente mayor ocupación precaria, precariedad laboral. Importante entonces recalcar que en este caso la precariedad laboral tiene un impacto negativo, es decir, mayor precariedad, menor el índice IGAE, disminuye en 0.72 unidades. Esto puede ser la otra interpretación. Se está dando esta inflación del 4.8% porque hay mayor productividad, mayor salario, mayor ocupación. Puede ser que también sea porque hay un aumento salarial, lo que implica que hay una disminución del concepto de precariedad, ¿no? Porque el concepto de precariedad nos dice que hay mayor ocupación con niveles salariales bajos. Y a lo mejor esta inflación se debe a un incremento en los niveles salariales. Pero esta inflación no tiene ningún efecto significativo sobre el IGAE. Estas son las interpretaciones de estos resultados estadísticos o econométricos, de estadística inferencial. La P ocupada se mantiene como la variable en general con mayor impacto positivo sobre el IGAE. Entonces, si nosotros en general queremos incentivar la actividad económica en el sector primario, secundario y terciario, lo que debemos incentivar es la ocupación, los niveles de empleo en México. Seguida de los salarios, que es ya comparando los coeficientes, también los salarios tienen un efecto en términos de coeficientes fuertes, relativamente fuertes respecto a las otras variables sobre el IGAE y la productividad laboral, siempre afectando positivamente el índice IGAE. Bueno, como conclusiones, por ejemplo, una política de distribución que probablemente aumente la participación salarial y reduzca la dispersión salarial incluyen aumentar o establecer salarios mínimos, fortalecer los sistemas de seguridad social, mejorar la legislación sindical, todo esto con el objetivo de incrementar. La conclusión es muy simple. Todo ese rollo que está escrito ahí es muy simple. Incrementar la ocupación, los niveles de empleo, incrementar los salarios, tratar de disminuir la precariedad laboral y continuar con el control de la inflación. Y aunque si la inflación sube porque estás incrementando los niveles salariales, la productividad laboral, la ocupación, esa inflación no es estadísticamente significativa sobre el IGAE. Es decir, corroboramos nuestra pregunta. Crecimiento económico impulsado por los salarios con una inflación que no significan nada estadísticamente sobre la actividad económica. ¿Okay? Ojo, porque chicos, chicas, estamos hablando siempre de inflaciones por debajo de los 2 dígitos. Entonces, inflaciones que en el caso de la experiencia mexicana pueden ser controlables todavía. ¿Ok? Bueno, esto fue lo que... estos son los resultados, por ejemplo. Este es cuando el salario, ¿se acuerdan, no? Cuando el salario está por debajo de los 238 pesos, el tipo de cambio, la ocupación y los salarios y la mano de obra son las únicas variables significativas. Y así me voy. Todo eso que les platiqué, así me voy, ¿no? Cuando los salarios están entre el intervalo de los 238 pesos y los 270 pesos, me resultan más variables significativas, incluida la inflación. Pero, por ejemplo, cuando los salarios estaban por encima de los 270 pesos, la inflación no es más significativa. ¿Ok? Bueno, no sé si tengan algunas dudas, comentarios. Esto fue más o menos lo que preparé. Sí, ya acabó. Muchas gracias, Edgar. Vamos a las sesiones de preguntas, respuestas y comentarios de los participantes del evento. Compañeros, ¿alguien les gustaría preguntar algo, comentar algo o simplemente reflexionar sobre algo que acaba de mencionar, Edgar? ¿Podría, por favor, levantar la mano o abrir el micrófono? Sí, Aida, por favor. Gracias. Muchas gracias por la presentación, Edgar. Me pareció muy interesante lo que presentaste. Más que preguntas, tengo un par de comentarios, o a lo mejor sí una pregunta. Una pregunta sobre los datos.
la precariedad laboral, son datos de la ENOE, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Y luego publica el INEGI. Pero de los microdatos, ¿no? Luego publica el INEGI. Ah, perfecto. Ah, gracias. Sí, porque esa es una variable relevante, creo yo, para explicar todo lo que estás haciendo. Al principio comentaste como muy de pasada, pero al final creo que tiene relevancia el premio Nobel, ¿no? De David Carr y el tema de los salarios mínimos. Al final del día, lo que tú estás demostrando de una manera alternativa es que incrementar los salarios mínimos no tiene un impacto inflacionario, ¿no? Porque la variable es no significativa. Sí. Y además tiene un impacto positivo en la actividad económica. Entonces, bueno, eso puede ser como una manera también, otra interpretación, si quieres, de un poco de lo que estás obteniendo, ¿no? Ya sabes que hay que tener mucho cuidado con las interpretaciones de los resultados que se hacen en economía, porque ustedes lo saben, ¿no? Es uno que uno dice, son resultados que valen para tu estudio, para tus datos, o sea, no en general, ¿eh? Claro. Con Es esto que me parece interesante porque hay un estudio de vayamos a Esquivel. decirle a los políticos que hagan esto y el otro, que es lo que No, han no, hecho, no. que han hecho mal. No, pero en el caso mexicano está el estudio de Gerardo Esquivel y Sí, de sí, Campos Vázquez, ¿no? Que ellos hacen con una metodología diferente, pero creo que también usando datos del IMSS. Sí, pero el resultado es más o menos el mismo. Sí, es un artículo publicado en Economics Letters, me parece, ¿no? Es reciente. Creo que sí, ahora no me acuerdo de que ellos tienen por ahí, ¿no? Bueno, entonces a mí esa parte es la que me parece irrelevante en términos pues de los salarios. Y la otra es que yo no sé qué interpretación le das a cuando para los salarios altos ya no es relevante la inflación, ¿no? Es hasta un poco trágico, ¿no? Porque pareciera que hacer política para salarios altos sería lo deseable, pero eso tiene un componente de desigualdad, ¿no? No sé cómo lo estás mirando ahí o cómo se puede entender o si estoy entendiendo bien esa parte. Y pues No, nada. tiene un componente a favor de la distribución de la riqueza, porque estamos analizando salarios de los asociados al IMSS, o sea, es una proxy del salario mínimo, son salarios de 200 pesos, 300 pesos diarios, entonces no son salarios muy altos, entonces aumentas estos salarios, o sea, lo que podríamos hacer para un trabajo futuro es, si se tuviera, que sería muy interesante tener datos de los salarios de los deciles pobres y de los deciles ricos, entonces ahí sí ver, y ya ver umbrales y ver si hay efectos o no inflacionísticos y efectos sobre el IGAI y de desigualdad o no. Porque a lo mejor lo que pasa es que suben los salarios de los de 200, 300, 400 pesos en una tasa del 2%, 3%, pero si vas a ver los salarios de los del 10% más rico, 5% más rico, no sé, es una hipótesis, no hay que ver los datos. A lo mejor la tasa de crecimiento de esos salarios es del 20%, ¿no? Se abre más la brecha de desigualdad. Entonces sería también más interesante y eso podría, a lo mejor ahí sí te viene significativa la inflación. Ah, ok. Entonces, a ver, déjame entender, o sea, tú Yo lo haces que los entiendo es que puede umbrales ser que la como... inflación no sea significativa porque son salarios bajos de sectores de clases bajas, o clases no ricas, para no decir clases bajas. Claro, sí, claro. Ok, pero entonces los umbrales es por la relación, ¿verdad? Sí. O sea, es más bien la relación, porque tienes una relación no lineal, pero determina los umbrales, Sí. pero no necesariamente el umbral alto quiere decir que tiene los salarios altos. No. Ok, ya está, bien. Gracias. Creo que ahí era mi confusión. Gracias. Muchas gracias, Aida. ¿Alguien más les gustaría preguntar o hacer alguna reflexión sobre lo que acaban de ver? Compañeros estão muito callados nessa ocasião, estão muito impactados com os resultados, aunque
dentro de lo que también estoy investigando temas de desarrollo económico, temas de inversión pública y privada, hemos encontrado cosas similares a lo que ha encontrado Edgar, con el tema de la baja productividad de la inversión pública y privada, que se ha disminuido esta tasa de inversión también, y como resultado una desaceleración o un estancamiento económico, que es una de las causales. Obviamente, los hallazgos de nuestra investigación que estamos haciendo va por otro sentido más político-económico, temas de que si no se invierte, no crece el país y la tasa de inversión más baja, pero el fundamento sale igual. Es decir, por medios diferentes, Edgar nos ha presentado un resultado o un análisis bastante curioso, enfocado principalmente a lo que llamamos el salario que se paga. Claro que, bueno, haciendo un resumen rápido de lo que yo estoy haciendo de apuntes de la presentación, podemos notar que si los salarios son muy bajos, aunque aumentemos un poco el salario de la población, no va a impactar directamente al efecto de la inflación en el país, pero sí se va a impactar al desarrollo económico, que es una parte curiosa, que uno piensa, aumentamos los salarios de la gente y el país no va a crecer porque vamos a tener más inflación. Pero ojo, los resultados que está arrojando Edgar es que no va a impactar directamente la inflación hasta un cierto umbral, que son los rangos que hizo de valores entre 238 pesos a 270 pesos de salário, em donde vamos a ter uma situação que vai começar a crescer a dinâmica econômica do país, pero não se vai ser impactado o tema de desenvolvimento da inflação, ou a situação de descontrole da inflação. O importante aqui é que a inflação esteja controlada. Mientras no hacen preguntas, yo voy a hacer una pregunta a Edgar, aprovechar que estamos aquí. Déjame poner aquí para que me vean también. Ok. Bueno, Edgar, muchas gracias por la presentación. Al rato vamos a las siguientes participaciones de los compañeros, pero antes vamos al calentamiento. Me gustó demasiado tu presentación. Enseñar cosas que ya sabemos, pero de una forma diferente. Es decir, saca las mismas realidades que estamos muchos discutiendo, pero lo presenta a través de otros caminos. En esa situación, me gustaría saber tu opinión, porque tú dices que dentro de los resultados que encontraste, si tú haces por ejemplo, con la inflación arriba del 4,8%, porque sabemos que la inflación está dentro de un umbral controlado aquí en México, por la política monetaria, etc. Pero si la inflación que tenemos en México llegara a estar controlada en un otro rango, arriba del 4,8%, se generaría o podría generar una mayor dinámica económica en el país. Es decir, tú acabas al inicio de la presentación, no, si estuviéramos en Europa, la tasa de 4,8% es mucha inflación controlada, porque en Europa la inflación controlada está en cerca de 2%. Pero estamos en países de vías de desarrollo que están sufriendo otros contextos. Y estamos un poquito arriba, 4%. ¿Será que ese 4% todavía es relativamente bajo para una inflación controlada? Por ejemplo, podríamos decir, en lugar de 3, 4%, podríamos decir 5, 6%, y todavía tener una dinámica de crecimiento económico dentro de la análisis que existe, obviamente abajo de los 2 dígitos, porque la inflación tiene que estar controlada. ¿Cuál es tu opinión con relación a estos números que estamos manejando aquí en México? No, yo no estoy tan actualizado porque no estoy tan actualizado porque pasan los años y en el 2009, si quieren googlearle o ir a mi sitio web, hice un artículo publicado en el Journal of Financial Economic Policy que se llama Inflation and Mexican Economic Growth, Threshold Analysis and Long-Run Relationship, ¿ok? Cioè, valores umbrales y una relación de largo plazo. Entonces, en 2009, 2010 terminé el doctorado y me llaman del Banco de México. Ahí está la anécdota, ¿no? La anécdota sale con tu pregunta. Para hacer se llaman los job market en el Banco de México. Yo hice mi tesis yo no soy experto en todo esto, ¿no? En inflación, política monetaria, política fiscal,
Yo soy más experto en teoría de juegos evolutivos, trampas de pobreza, en macro teórica, heterodoxa, no ortodoxa desde el punto de vista de problemas de programación o de optimización dinámica, sino de problemas de juegos evolutivos de economía comportamental. Y hago mi tesis, doctorado en el 2010, y tengo ese artículo, como quiera, era un artículo que tenía siempre ahí la duda, y con un colega, Adrián Rizzo, hicimos ese artículo que fue el que me enseñó al final a hacer regresiones de series de tiempo, regresiones umbrales. Hicimos ese artículo, lo publicamos, y en el Banco de México me llaman para hacer este job market. Voy y yo les digo, presento mi tesis. No, presenta tu artículo de inflación y crecimiento económico, valores umbrales y relaciones de largo plazo. Voy, lo presento, los resultados, que no son solo resultados míos. Hay otros artículos, les digo, donde básicamente los artículos que hablan sobre el umbral entre crecimiento e inflación te dicen, a grosso modo, que para países en vías de desarrollo, países emergentes, cuando la política monetaria es expansiva, entonces hay inflación y está acompañada con el crecimiento económico, ¿no? El modelo ISLM, se expande el crecimiento económico. Los niveles inflacionarios que soporta este crecimiento económico para países en vías de desarrollo van del 4 al 8%. ¿Ok? Para países avanzados debe de ser del 2 al 4%. Entonces, y yo en este estudio, en este artículo, que si quieren darle una mirada, encuentro que para México el umbral de inflación para una serie temporal que va desde el 60 hasta el 2008, encuentro que el umbral para México, me parece que en el artículo era alrededor del 6%, con tasas de crecimiento del PIB, porque tengo la serie bivariada de PIB y inflación, con tasas de crecimiento del PIB del 5%. Entonces, la conclusión del artículo era que si el PIB mexicano o el Producto Interno Bruto tiene tasas de crecimiento sostenidas del 5%, ese crecimiento económico sostiene tasas de crecimiento de los precios que van alrededor del 5% sin ningún problema. Muchas gracias. Una pregunta. Exacto, por favor. Lo presenté y me destrozaron totalmente. No me destrozaron, sino que son cerrados. Entonces, no acabé bien. No acabamos bien. Pero hay artículos que nos dicen que la inflación no es buena, pero no es mala si hay crecimiento económico. Ok. Tomando tu última palabra, la inflación no es mala si hay crecimiento económico. ¿Qué pasa con el caso de México? Que el crecimiento económico está estancado. ¿Cómo lo interpreta esto, el tema de la inflación? No, en mi opinión, no. Si no hay crecimiento, no. Tienes que motivar el crecimiento. Tienes que motivar el crecimiento, y si tienes inflación, es difícil. Sí, entonces estaría sustentado que pudiéramos tener en México una tasa de inflación de unos 6 a 8%, siempre y cuando tuviéramos una tasa de crecimiento cerca del 5%, cosa Sí. que no hemos logrado en los últimos 30 años. Pero sí. Bueno, en media en los 90 sí se tenía esa, Eso, antes de los 90, hasta los 90 sí teníamos. Inicios de los 2000, a finales de los 90, en el periodo de Zedillo, Fox, sí se tenían esas tasas de crecimiento económico, de PIB. Ok, sí, yo tengo algunos datos también, porque estamos investigando esto y sí, es la parte triste de los últimos 30 años, que el crecimiento se ha estancado en tasas abajo del 2%, entre 1.5, entonces, pero es un tema ya de otro tema. Otra pregunta que me sale de esa misma discusión que acabas de mencionar, menciona también que encontraste algo muy interesante. A partir de una tasa de inflación de 4.8%, la PEA, la población económicamente activa, formal, tiene un efecto positivo al crecimiento, el desarrollo, a la economía, temas de liga y todo. Pero la informal tiene un efecto negativo. ¿Cómo lo interpreta este aspecto de que si aumentamos o tenemos una tasa de inflación relativamente más amplia, la ocupación formal sí ayuda al crecimiento, a la dinámica económica, pero la informal empieza a frenar?
porque este es un modelo de salarios. Entonces, a lo mejor los salarios, es que tendríamos que ver el efecto cruzado, que no lo hicimos en la regresión, pero tú haces el efecto cruzado, haces la variable salarios por formal o salarios por informal, y si el efecto cruzado de salarios por formal es mayor al efecto cruzado de salarios por informal, entonces la actividad económica se está generando gracias a mayores salarios con mayor formal, y eso está generando la inflación del 4.8%. O sea, la inflación es una inflación debida al crecimiento. El salario es un precio, ¿no? Entonces es un crecimiento de los precios de los salarios. Entonces crece más la formalidad. De hecho, me parece que la precariedad también resulta negativa, ¿no? Significativa, pero negativa cuando es de 4.8%. No es un resultado feo, Sí, es un resultado bueno, porque en términos de interpretación, esto es una interpretación, había que mostrarlo bien. Podría ser que la respuesta es que esa inflación del 4.8% es generada por mayores salarios, lo que quiere decir mayor formalidad, porque atrae a más gente a ocuparse en trabajos mejor remunerados, menor informalidad, y entonces menor precariedad también, porque los trabajos son mayor remunerados. Con esta inflación del 4.8%. sí. Habría que mostrarlo, pero esa sería la interpretación. Sí, muchas gracias, porque sí me causa mucho interés esses hallazgos que hiciste, principalmente porque ya muchos que estudian temas de desarrollo económico sabemos que la economía formal, si tú trabajas en economía formal, tiene mejores salarios en promedio que la economía informal. Y aparte de esto, se puede tener una tendencia que cuanto más se desarrolla el país, más economía formal terminamos teniendo y menos informal. Por lo que, por teorías de evolución, cuando te pasas para la formalidad, genera más derrama económica por la misma situación de que eres formal, paga un poco más de impuesto, el país tiene más dinero, etcétera, pero finalmente tú pagas también como salario, también mejora, considerando promedio. Obviamente va a tener personas que trabajan en economía informal que van a ganar más que otros, pero en promedio la formalidad tiene una ventaja. Muchas gracias. De mi parte serían las preguntas o comentarios principales. Muchas gracias. Compañeros, ¿alguien les gustaría preguntar algo a Edgar? ¿Podría levantar la mano o abrir el micrófono? Aida, otra vez, levantaste la mano, sí. Si puedo hacer otra pregunta. Claro, adelante. Comentabas al principio el tema de la disparidad entre la productividad y los salarios, ¿no? Al final, ¿hay alguna interpretación de por qué se da eso? Digo, hay varios estudios al respecto, ¿no? Pero ¿cuál es tu visión de por qué se está dando? ¿Es un tema de negociación salarial? ¿Es un tema de ganancia? ¿O por dónde está un poco la explicación? Y la otra que comentaba Gidio, pareciera como que el escenario ideal estaría en estar arriba del 4.8% y con tasas de crecimiento, ¿no? Entonces, y por otro lado comentabas que la tasa de inversión ha sido muy baja. ¿Cómo hay alguna idea? Esto es un poco más como de cómo nos movemos hacia allá. ¿Tienes idea de alguna ruta? Entiendo que por lo que dijiste sería por el lado de la inversión, pero ¿hay algo más que se puede hacer como para transitar a ese escenario? Gracias. Mira, es que son preguntas que están fuera del trabajo, entonces no vale tanto. Sobre la relación entre productividad y salarios, la productividad es clave para cualquier economía. Si la productividad laboral en México, los datos nos muestran que no ha tenido una tendencia tan creciente como la esperada, se tiene que revertir esa tendencia. O sea, no hay justificación, no es una justificación ni siquiera de una fuerza de grupos de poder sindicales o no sindicales, sino que inclusive los sindicatos modernos entienden que la única herramienta o una de las
herramientas más importantes para luchar por mejores salarios es mostrar que tu masa de sindicalizados es muy productiva. Entonces, la productividad no es el argumento de la productividad a la alza se tiene que siempre que sostener, siempre que defender. ¿Cómo se le hace? A lo mejor la respuesta que nosotros tratamos de dar en el estudio es que la baja productividad ha sido causada por bajos niveles de inversión, sea privada que pública. Si tú no me das a mí las herramientas de inversión para ser productivo, difícilmente seré productivo, ¿no? Y las herramientas me las das tú privado o tú público, ¿no? Esa es la interpretación que quisimos dar o que estamos tratando de dar en el trabajo sobre la tendencia no tan fuertemente creciente de la productividad. ¿Okay? ¿Qué otra cosa me dijiste? Pues el camino para llegar al escenario 3, que es el que mencionas. Si hay alguna cosa. Sí. Es que eso también es más de hacedores de política económica. No, claro, pero digo, alguna intuición del estudio que has realizado. No, el camino es el incrementar los salarios, ¿eh? O sea, lo que nosotros proponemos es un crecimiento económico impulsado por los salarios. Nosotros lo que queremos proponer o lo que queremos concluir en este trabajo es que economías como México, es el caso aplicado para México, si quieren crecer, tomemos la medida que quieran de crecimiento económico como el IGAE o el PIB, nuestra propuesta es incrementar los salarios. Y si te dicen, no, Edgar, es que los salarios van a generar inflación, yo te respondo con este estudio diciéndote que la inflación no tiene efecto sobre el crecimiento. Porque el umbral es del 4.8% de la inflación, pero el coeficiente en la regresión de la inflación, cuando los niveles de inflación están a ese nivel, no es significativo sobre el IGAE. Es decir, no explica nada al IGAE. Nosotros queremos explicar el IGAE, porque el IGAE es nuestra medida de crecimiento económico. Entonces sí, nos resulta que es con salarios, considerando otras variables como ocupación, formalidad, menos informalidad, menos precariedad. Gracias. Muchas No, gracias. ¿Otra persona? Ignacio, yo dentro de 5 o 10 minutos tengo que dejarlos. Bien, entonces seré muy telegráfico, Edgar. Bueno, en principio, de nuevo, muchas gracias por esta presentación extraordinaria y felicidades tanto por la presentación como por el artículo. Un comentario y quizá un par de preguntas, pero el comentario es el siguiente. Dijiste, sí, el Banco de México son bastante cerrados, efectivamente. Yo he tenido experiencias similares, ¿no? Siempre sostienen que la mejor y única contribución que puede hacer el Banco de México y la política monetaria al crecimiento económico es controlar la inflación. Correcto, pero hay una premisa detrás, el supuesto de que la relación entre crecimiento y inflación es lineal. Y este estudio que tú presentas demuestra que no es lineal la relación, primero. Y este resultado es consistente con otros estudios que se han hecho para muchos países, tú lo mencionaste, que han demostrado que hay umbrales, ¿no? Y hay casos en los que inflación muy baja daña al crecimiento e inflación muy alta daña al crecimiento. Pero hay un intervalo intermedio que no daña al crecimiento y es tu resultado de tu tercer escenario, de tu tercer resultado, ¿no? Bien, ok. Con Juan Alberto Vázquez, que está aquí, y yo hicimos por ahí un articulito donde mostramos que hay un problema de deflación salarial que están usando el Banco Central para controlar la inflación. Pero esa estrategia de deflación salarial está dañando al crecimiento económico. Ahora bien, estabilizar la inflación es muy bueno para el crecimiento económico. Yo en eso coincido con el Banco de México. El problema es qué entienden ellos por inflación estable. Y creo que no están muy de acuerdo en que hay umbrales, ¿no? Bueno, ese es un problema serio. Aquí viene una primera pregunta.
En México tenemos una gran dispersión salarial, hay un abanico salarial muy amplio y tú estabas diciendo hace un momento algo muy interesante que a lo mejor se infiere para ulteriores investigaciones. No se trata de que todos los salarios aumenten, ¿no? Necesariamente, ¿verdad? El problema es cuáles salarios tendrían que aumentar para que tengamos un impacto en el crecimiento sin impacto en la inflación. Esa podría ser una línea de investigación interesante, ver cuáles son los salarios que deben crecer y cuáles son los umbrales de crecimiento de cada tipo de salario para poder tener, ¿verdad?, el resultado óptimo de inflación y de crecimiento económico. Y por último, a ver qué piensas tú de esto. La literatura sobre wage-led, ¿no?, growth y profit-led growth, sí, hay una discusión ahí, ¿verdad? Quienes sostienen que la economía es wage-led per se, quienes sostienen que es profit-led per se, y no se salen de ahí. También puede haber umbrales ahí, ¿no? O sea, puede ser que la economía pueda crecer wage-led hasta cierto umbral y después ya no. Probablemente después tendríamos que pensar en que algún elemento de profit-led puede haber ahí. Entonces, yo creo que la relación es más dinámica que solo lineal, wage-led o profit-led. Eso es todo. No, muy bien. Esto me da para hacer otro paper. Estoy apuntando. Es Y lo una buena mandas a idea. investigación económica. Es una buena idea esto. Sí, ver umbrales desde el punto de vista del sector empresarial, de la actividad económica, del capital, inversión, y desde el punto de vista del mercado de trabajo, entonces wage-led, profit-led, ver si hay algún umbral tal que pasas de un lado a otro o los dos se mantienen. No, gracias por estas observaciones. No, sobre de nuevo, ¿no? La política monetaria en México, inclusive los hacedores de política, ahora ya no tanto, ¿no? Ya cambió está cambiando la comisión, los directivos, ¿no?, de la Banca Central de México, ya está Esquivel y otros. Pero hace algunos años, inclusive sostenían o sostienen algunos todavía de la neutralidad de la moneda, Así es. no tiene ningún efecto real, una cosa muy grave para la FED inclusive, ni siquiera la FED. Aunque Blanchard ya dijo que era un asunto de fe, Ni siquiera no de la FED, principios. ¿no? Ni siquiera la FED de Estados Unidos tiene como premisa que la moneda es neutral, que no tiene ningún efecto real sobre la economía, entonces que pueden controlar simplemente la inflación y no ver ningún efecto real sobre la economía. Sí, no, dije fe, no Fed. O sea, Blanchard ya dijo que el asunto de la neutralidad de la moneda no es un asunto de evidencia empírica, sino de tener fe en que es neutral. Lo dijo Blanchard. En fin. Bueno. Bien. Bueno, supongo que es todo, ¿verdad? Además, Sí. Edgar se tiene que ir, ya tiene otro compromiso. Ok, ya tengo tu compromiso. Sí. Porque hay unas preguntas de Entonces, Arnold, pero lo dejamos para que nos contes después. Te lo mandamos la pregunta. Cualquier cosa, yo estoy siempre disponible por email o me mandan un mensaje. Muchas gracias, muy agradecido, contento. Sí, tengo un compromiso y luego mañana voy a México, tengo un viaje para México, estoy toda la semana en México. bien. Perfecto. Bueno, Okay. solo te comento, Edgar, que recibirás pronto las galeras de tu artículo para una revisión final, ¿eh? Sí. De acuerdo. ¿Esta presentación la sube en algún sitio o cómo la puedo Sí, compartir? la publicamos la grabación al rato, digamos, transcurso de la semana, para que tú también lo tengas. Sí, sí, por favor. Para compartirla con mis colegas acá. Perfecto, sí, sí, sí. Muchas gracias por la participación de este evento. Por temas de agenda de horarios de Edgar, vamos terminando un poco más temprano que en otras ocasiones, pero finalmente fue un placer estar contigo. Te comento que la siguiente sesión va a ser en la próxima semana, la última de 7 sesiones que tenemos, esa es la sexta. Entonces, pero
sería de mi parte todo. Doctor Ignacio, ¿algún otro comentario? Pues no, solamente de nuevo, Edgar, te agradecemos mucho. Ha sido muy enriquecedora tu presentación. Creo que hubo una buena discusión. Debo decirte que en la audiencia, en el público, hay varios jóvenes que son estudiantes, algunos, y otros son colegas jóvenes que están iniciando su carrera académica, muy entusiastas, y seguramente se llevaron hoy día una presentación que les llenó las alforjas de ideas, de inquietudes, para que ellos mismos hagan su propia investigación. Y bueno, esta no será la última ocasión, Edgar, en que te invitaremos, en que estemos en contacto, y desde luego vamos a continuar trabajando, ¿no? Muchas gracias, muchas felicidades y seguimos en contacto. Gracias, Muchas gracias a gracias. ustedes. Hasta luego. Chao. Chao.